el hombre más protegido de Sudamérica, fue capturado en su propia capital. Esa frase por sí sola ya parece imposible. Pero lo verdaderamente impactante no es qué ocurrió, sino cómo ocurrió. Nicolás Maduro y su esposa fueron extraídos de Caracas en una operación ejecutada con precisión quirúrgica, sin aviso previo, sin margen de reacción y en un tiempo que desafía toda lógica militar. Lo que estás a punto de ver no es opinión, no es propaganda y no es especulación superficial. Es una reconstrucción técnica y operativa, capa por capa, de la operación Absolute Resolve, desde meses de infiltración encubierta hasta el instante exacto en que se rompe el último anillo de seguridad dentro del corazón del poder venezolano. Quédate, porque los detalles que vienen no se han explicado así en ningún otro lugar. ¿Cómo se captura a un jefe de Estado sin iniciar una guerra total? Para comprender cómo se gestó esta operación, es imprescindible retroceder a agosto de 2025, cuando nada parecía indicar que el equilibrio de poder en Venezuela estaba a punto de fracturarse, mientras la atención internacional se concentraba en otros conflictos y crisis globales. Un movimiento silencioso comenzaba a tomar forma. No hubo anuncios, no hubo señales visibles. Solo personas entrando al país como cualquier civil más, sin credenciales oficiales, sin escoltas, sin rastros diplomáticos que los delataran. Estos individuos no llegaron con armas ni con órdenes de ataque. Llegaron con algo mucho más peligroso para cualquier régimen cerrado: paciencia y tiempo. Su misión era observar sin intervenir, mezclarse con la rutina diaria de la ciudad, entender cómo respiraba el poder desde dentro. Cada trayecto, cada costumbre, cada variación mínima en los hábitos del entorno presidencial fue registrada con meticulosidad. Nada era demasiado pequeño como para ser descartado. En operaciones de este nivel, un retraso de minutos o un cambio de rutina puede marcar la diferencia entre el éxito absoluto y el fracaso total. Durante meses se construyó un mapa invisible del comportamiento cotidiano del objetivo: horarios de descanso, patrones de movimiento, zonas de confort, reacciones ante estímulos inesperados. Incluso factores humanos que rara vez se consideran estratégicos, como la confianza excesiva o la repetición mecánica de conductas, se transformaron en variables críticas. Esta observación constante permitió identificar no solo rutinas, sino también momentos de vulnerabilidad, ventanas breves donde el sistema bajaba la guardia sin darse cuenta. Pero la vigilancia no fue exclusivamente externa. En el corazón mismo del aparato de poder existía una grieta silenciosa, una fuente humana de altísimo nivel. Alguien que no hablaba desde la especulación, sino desde la experiencia directa. Esta información interna no solo confirmó lo que se veía desde fuera, sino que añadió contexto, intención y profundidad. Donde antes había patrones, ahora había certezas. Donde había sospechas, ahora había confirmaciones. Mientras Caracas seguía su rutina diaria sin sospechar nada, a miles de kilómetros de distancia se levantaba una estructura inquietante, una réplica exacta del objetivo. No era una maqueta simbólica, ni un simple plano tridimensional. Era una reproducción funcional, construida con el mismo tipo de materiales, las mismas dimensiones y la misma distribución interna que el lugar real. Cada pasillo, cada puerta reforzada, cada ángulo muerto fue recreado con precisión obsesiva. Nada quedó al azar. La lógica detrás de este ensayo no era la fuerza bruta, sino la anticipación absoluta. Los operadores no entrenaban para improvisar, entrenaban para eliminar la necesidad de hacerlo. Cada recorrido fue medido, cada giro cronometrado, cada punto de fricción identificado y corregido. El objetivo no era demostrar capacidad, sino reducir el margen de error a cero. Los ensayos se repitieron decenas de veces bajo distintas condiciones: luces encendidas, apagones totales, resistencia parcial, resistencia extrema.
Se simuló el encierro del objetivo, la evacuación forzada, incluso escenarios donde el acceso principal quedaba inutilizado y era necesario redirigir el asalto en segundos. Todo estaba contemplado, porque en una operación real no existe la opción de volver a intentar. Aquí el tiempo era el verdadero enemigo. No se buscaba dominar el lugar, sino controlarlo antes de que el entorno pudiera reaccionar. Menos de 5 minutos. Ese era el límite mental impuesto a cada operador. 5 minutos para romper defensas, avanzar, localizar, asegurar y salir. Cualquier segundo extra aumentaba exponencialmente el riesgo. Y entonces, surge la pregunta que define esta fase de la operación. ¿Cuántas veces hay que ensayar una misión para que, cuando ocurra de verdad, parezca sencilla, aún sabiendo que nunca lo fue? La orden final se activó en la madrugada del 3 de enero de 2026, pero para entonces, la operación ya estaba en marcha desde hacía minutos críticos. Antes de que el primer helicóptero cruzara la línea costera, Caracas comenzaba a experimentar algo que no podía atribuirse a una falla común. La ciudad estaba siendo neutralizada por capas, de forma selectiva y simultánea. No hubo sirenas de advertencia ni declaraciones oficiales, solo una sucesión de anomalías que juntas revelaban que algo extraordinario estaba ocurriendo. Los apagones no fueron generales ni caóticos, fueron dirigidos. Sectores específicos perdieron electricidad al mismo tiempo que nodos clave de comunicación quedaban inoperativos. Las líneas militares y civiles colapsaron casi al unísono, dejando a las unidades sin capacidad de coordinación. En cuestión de segundos, lo que normalmente funciona como un sistema centralizado de respuesta se fragmentó en pequeñas islas incomunicadas, incapaces de entender qué estaba pasando más allá de su propio entorno inmediato. Al mismo tiempo, los sistemas de vigilancia aérea comenzaron a fallar, no porque fueran destruidos físicamente, sino porque estaban saturados. Las pantallas mostraban ruido, ecos falsos, lecturas imposibles de interpretar. Los operadores no podían distinguir una amenaza real de una interferencia. Esa confusión fue deliberada. El objetivo no era cegar por completo, sino sembrar duda, retrasar decisiones y obligar a los mandos a perder segundos valiosos, intentando confirmar lo que ya era irreversible. Todo esto ocurrió sin un bombardeo indiscriminado ni una exhibición abierta de fuerza. Fue una orquesta perfectamente sincronizada de guerra electrónica, cibernética y aérea, diseñada para paralizar sin advertencia y sin dar tiempo a una reacción coherente. Cuando los sistemas de defensa intentaron reorganizarse, los centros de mando ya estaban aislados y la cadena de órdenes rota. El ataque no se sintió como una invasión inmediata, sino como una implosión interna del sistema. Y aquí surge la pregunta clave que define esta fase crítica de la operación. ¿Qué tan vulnerable es una capital cuando pierde, aunque sea por minutos, la capacidad de comunicarse consigo misma? A las 2:01 a.m., los helicópteros tocaron tierra y el silencio artificial de la ciudad colapsó. Hubo disparos casi de inmediato, respuestas instintivas desde posiciones aisladas, pero nada parecido a una defensa organizada. La oscuridad era total y no fue casual. Mientras algunos intentaban reaccionar, los operadores ya se movían con una ventaja absoluta, avanzando con visores nocturnos que convertían el apagón en un terreno controlado. En ese punto el entorno ya no jugaba a favor de quienes defendían, sino de quienes habían diseñado la noche. Cada paso estaba medido al segundo. No había margen para improvisaciones ni órdenes confusas. Los equipos se desplazaron por rutas previamente ensayadas, neutralizando obstáculos y asegurando accesos con una precisión casi mecánica. La resistencia que encontraron fue fragmentada, reactiva y desorientada. En menos de 3 minutos,
El objetivo fue localizado, no porque alguien lo delatara en ese instante, sino porque su posición ya estaba prevista dentro de un abanico de posibilidades calculadas con antelación. Para cuando el reloj marcó 5 minutos, todo había terminado. No hubo discursos, ni amenazas innecesarias, ni negociaciones prolongadas. Solo una instrucción directa y fría: cooperar y salir. En ese breve lapso, el poder que parecía inamovible durante años quedó reducido a una realidad imposible de revertir. ¿Qué se siente cuando el poder absoluto, construido durante décadas, dura exactamente 5 minutos? La fase más delicada no fue la captura, fue la salida. La exfiltración se ejecutó bajo amenaza real, pero la defensa nunca logró reorganizarse. El objetivo fue trasladado fuera de Caracas y llevado a un buque de asalto en aguas internacionales. Todo quedó documentado, todo quedó registrado, y todo ocurrió antes de que el país entendiera lo que había pasado. ¿Puede un Estado reaccionar cuando el golpe ya terminó? La operación Absolute Resolve no fue solo una captura, fue un mensaje. Demostró que el poder moderno ya no se mide solo en ejércitos, sino en información, sincronización y control del tiempo. La historia recordará este episodio no por su duración, sino por lo que dejó claro al mundo. Ahora te toca a ti. ¿Crees que este tipo de operaciones redefinen la guerra moderna? Dale like si valoras análisis profundos y sin sensacionalismo. Suscríbete para más reconstrucciones que otros prefieren no explicar. Comenta, ¿fue una demostración de poder o una advertencia global? Porque en el siglo XXI, la batalla ya no siempre se anuncia. Simplemente ocurre.